La temporada 2026 empieza a dibujarse con una pregunta que ya sobrevuela todo el pelotón. ¿Está Jonas Vingegaard cambiando su estrategia para, por fin, volver a mirar de tú a Tadej Pogačar? Porque lo que estamos viendo en las últimas semanas no son movimientos aislados. Son piezas que empiezan a encajar. Por un lado, Jonas Vingegaard tiene prácticamente cerrado su debut en el Giro de Italia 2026. Una decisión histórica para él. La única gran vuelta que le falta. Un Giro con 7 finales en alto, una contrarreloj larga y un recorrido que, sobre el papel, se adapta muy bien a su perfil. Si se confirma, el danés atacaría el triplete de grandes antes que su gran rival generacional, Tadej Pogačar, que no estará en Italia. Al mismo tiempo, el Team Visma-Lease Bike no se queda quieto. El equipo ha oficializado el fichaje de Louis Barret, un corredor pensado para reforzar las clásicas más duras y sobre todo para sumar profundidad en montaña y carreras por etapas. No es una estrella mediática, pero sí un perfil muy concreto, joven, sólido y diseñado para sostener a los líderes cuando la carrera se rompe. Y mientras Visma refuerza estructura y calendario, aparece un tercer elemento que añade una capa mucho más humana y delicada al debate. Pello Bilbao ha puesto sobre la mesa algo que casi nunca se dice en voz alta, que en el ciclismo actual tener familia y varios hijos puede ser una desventaja competitiva real. No solo física, también mental. Más días fuera de casa, más carga emocional, más desgaste invisible. Y esa reflexión apunta directamente a Vingegaard. Un corredor con una estructura familiar muy sólida, con responsabilidades que Pogačar, al menos de momento, no tiene. Un detalle que no aparece en los datos de potencia, pero que puede marcar diferencias en un deporte que exige medio año lejos de casa. Así que el escenario está claro. Vingegaard quiere el Giro. Visma se refuerza pensando en Pogačar. El calendario se endurece. Y el factor humano entra en juego como nunca. Aquí no estamos hablando solo de carreras. Estamos hablando de decisiones de vida que pueden cambiar una rivalidad histórica. Aquí es donde el debate se vuelve incómodo, pero necesario. Porque lo que está haciendo Vingegaard no es un simple ajuste de calendario, es una declaración de intenciones. Y también, aunque a muchos no les guste escucharlo, una aceptación implícita de la realidad actual del ciclismo. El Tour de Francia se ha convertido en el territorio absoluto de Pogačar, no por falta de nivel de Vingegaard, sino porque el esloveno corre con una libertad, una agresividad y una continuidad que hoy nadie más puede igualar durante 3 semanas, ni siquiera Jonas en su mejor versión. Y ahí es donde el Giro entra en escena. Ir al Giro no es huir, es elegir un frente donde puedes ganar, donde el recorrido te favorece, donde tu principal rival no está, y donde puedes entrar directamente en la historia del ciclismo ganando las 3 grandes. Eso, objetivamente, es una jugada inteligente. Pero también tiene un precio, porque, nos guste o no, el relato cambia. El mensaje que se envía es claro: para batir a Pogačar necesito cambiar el tablero. Y eso enlaza directamente con lo que ha dicho Pello Bilbao. El ciclismo actual no perdona el desgaste invisible. Medio año fuera de casa, concentraciones eternas, presión constante. Y cuando tienes hijos, cuando tienes una familia que pesa emocionalmente, cada día fuera suma. No en vatios, pero sí en cabeza. Pogačar corre con hambre, Vingegaard corre con responsabilidad. Y eso no es una crítica, es un hecho. El problema es que Pogačar no solo gana más, gana disfrutando, atacando desde lejos, sin miedo a perder. Jonas es quirúrgico, metódico, perfecto, pero el ciclismo de 2026 premia cada vez más al que se atreve a romper la carrera, no al que espera controlarla. Por eso, el fichaje de Louis Barret no es casual. Visma está intentando construir más apoyo, más control, más estructura. El problema es que Pogačar no se gana con estructura, se gana con caos. Y ese es un terreno donde Jonas, por carácter y contexto personal, juega en desventaja. Así que la pregunta real no es si ir al Giro es un acierto o un error. La pregunta es otra. ¿Puede Vingegaard volver a dominar una era en la que el ciclismo se ha vuelto salvaje, imprevisible y emocional justo cuando él necesita estabilidad?
Si miramos 2026 con frialdad, el escenario que se abre para Jonas Vingegaard es tan atractivo como peligroso. Escenario 1. Vingegaard gana el Giro. Aquí el impacto es enorme, no solo porque entra en el club de los ganadores de las tres grandes antes que Tadej Pogačar, sino porque lo hace sin enfrentarse directamente a él. Eso libera presión, cambia el relato y sobre todo le permite llegar al Tour de Francia con algo que no ha tenido en los 2 últimos años, margen psicológico. Pero ojo, porque ese Giro no es un paseo, es una carrera caótica, con clima imprevisible, desgaste extremo y rivales que conocen el terreno. Y además supondría 2 grandes vueltas antes de julio, algo que históricamente ha pasado factura a muchos vueltómanos. Escenario 2. Vingegaard falla en el Giro. Este es el verdadero riesgo. Si Jonas no gana en Italia, el golpe no es solo deportivo, es estratégico. Llegaría al Tour con más desgaste, sin el premio histórico y con Pogačar esperando, fresco, agresivo y sin haber cambiado su calendario por nadie. Ahí la narrativa sería demoledora, ni en el Tour ni fuera del Tour. Escenario 3. Gana el Giro, pero paga el precio después. Quizá el más realista. Jonas logra el rosa, entra en la historia, pero llega al Tour sin la chispa necesaria para aguantar los ataques lejanos de Pogačar. Y entonces el debate cambia otra vez. ¿Vale más un triplete histórico o una rivalidad perdida? Mientras tanto, Visma intenta blindarlo con refuerzos como Luis Barré, más estructura, más control, más fondo de armario. El problema es que el ciclismo moderno ya no se decide solo por profundidad de equipo, sino por quién rompe la carrera cuando nadie se atreve. Y ahí, hoy por hoy, Pogačar sigue jugando en otra liga. Por eso 2026 puede marcar un punto de no retorno. Si Vingegaard acierta, entra definitivamente en la historia. Si falla, el relato de esta generación quedará muy claro. Nos queda cerrar todo esto como merece. Al final, todo se reduce a una idea muy simple, pero muy incómoda. Jonas Vingegaard no está cambiando su calendario por capricho, no está fichando refuerzos porque sí, no está mirando al Giro por romanticismo, está buscando una grieta en una era dominada por Tadej Pogačar, porque cuando no puedes ganar siempre en el terreno del rival, solo te quedan 2 opciones, o resignarte o cambiar las reglas del juego. Vingegaard ha elegido la segunda. El Giro de Italia puede darle algo que el Tour ya no le garantiza: historia, control y una victoria sin tener que correr a contracorriente de un ciclismo cada vez más agresivo, más emocional y más imprevisible. Pero también puede costarle justo lo que más necesita: frescura, tiempo y equilibrio personal. Y ahí entra el factor del que casi nadie habla: la familia, la cabeza, la vida fuera de la bici. Porque el ciclismo no se decide solo en vatios, ni en altitud, ni en entrenamientos. Se decide también en cuánto estás dispuesto a sacrificar cuando ya lo has ganado casi todo. Jonas corre con responsabilidad, Pogačar corre con libertad, y en 2026 veremos cuál de las dos pesa más. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Vingegaard hace bien apostando por el Giro para adelantarse a Pogačar? ¿O es una admisión silenciosa de que ya no puede ganarle el Tour? ¿Es una jugada maestra o el inicio del fin de esta rivalidad? Déjamelo en comentarios, porque este debate va a explotar en cuanto se confirme el calendario. Y si te gusta este tipo de análisis sin humo, sin tópicos y mirando más allá del resultado final, suscríbete al canal, porque aquí no hablamos solo de quién gana, hablamos de por qué gana y qué paga por hacerlo.